Mi esposa creyó que podía jugar con fuego sin quemarse, pero lo que no sabía es que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y cuando lo hizo, no solo perdió a su marido, perdió todo. Jaime tenía 35 años y una vida aparentemente estable. Vivía con Elena, su esposa de 33, en un piso modesto pero acogedor en el barrio de Chamberí, Madrid. Llevaban 5 años casados y, aunque la rutina había apagado un poco la chispa de los primeros años, él se sentía agradecido por lo que tenían. Un trabajo estable como arquitecto, una pareja con la que compartir los días y planes de formar una familia cuando fuera el momento. Elena trabajaba desde casa como redactora freelance. Siempre había sido reservada con sus emociones, pero últimamente se mostraba aún más distante. Jaime, absorbido por sus proyectos, apenas lo notaba, hasta que empezaron los silencios largos, las respuestas cortas, la forma en que su teléfono siempre estaba boca abajo. En medio de esa nueva normalidad, surgió la idea de alquilar una habitación del piso. Siempre había sido reservada con sus emociones, pero últimamente se mostraba aún más distante. Jaime, absorbido por sus proyectos, apenas lo notaba, hasta que empezaron los silencios largos, las respuestas cortas, la forma en que su teléfono siempre estaba boca abajo. En medio de esa nueva normalidad, surgió la idea de alquilar una habitación del piso. No era por necesidad extrema, pero un ingreso extra no venía mal. Fue idea de Elena, y él, confiado, aceptó. Así llegó Antón, 22 años, estudiante de Bellas Artes, con una beca que apenas le alcanzaba para sobrevivir. Jaime lo encontró simpático, algo tímido pero educado. Se instaló en la habitación del fondo y apenas coincidían. Jaime salía temprano, regresaba tarde. Antón pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto, según le decían. Pasaron unas semanas sin incidentes. Jaime empezó a notar ciertos cambios sutiles. Elena se reía más cuando hablaba por el móvil. Se arreglaba para estar cómoda en casa. Y algo dentro de él le decía que no todo era casualidad. Pero no dijo nada. No quería ser ese tipo de marido que desconfía sin pruebas, aunque su intuición comenzaba a incomodarlo. Una noche, mientras trabajaba en unos planos en el salón, escuchó risas apagadas desde la cocina. No era extraño. A veces Elena y Antón intercambiaban palabras, como buenos compañeros de piso. Pero esa noche hubo algo distinto, un tono de complicidad que no supo explicar. Decidió ignorarlo. Se dijo a sí mismo que estaba cansado, que era su imaginación. Días después encontró el teléfono de Elena vibrando sobre la mesa del comedor. Ella estaba en la ducha. Un mensaje apareció en pantalla. ¿Jugamos otro rato mañana? Ayer me dejaste con ganas. El remitente. Mari Carmen. Jaime sintió como algo se quebraba dentro de él. Tomó el móvil y abrió la conversación. A la mañana siguiente, actuó como si nada. Desayunó con calma, le dio un beso en la frente y se marchó al trabajo. Pero ya nada era igual. Algo en él se había roto, sí, pero también se había activado una parte que no conocía, la que planifica, la que espera, la que devuelve cada herida con precisión quirúrgica. Y lo más irónico, Elena aún creía que tenía el control. Desde aquella grabación, Jaime ya no era el mismo hombre. Aprendió a actuar, no por cobardía, sino por precisión. Si iba a enfrentarse a una traición, no sería a ciegas. Quería comprenderlo todo. Lo hizo como quien se somete a una cirugía sin anestesia, con resignación. Durante días, nada anormal. Saludos cortos, conversaciones triviales, rutinas predecibles. Hasta que una noche, mientras revisaba las grabaciones en su portátil, lo vio. Antón y Elena, solos, cocinando. Había una naturalidad inquietante en sus movimientos, como si llevaran tiempo compartiendo algo más que el espacio. De pronto, sin palabras, Elena se acercó a él, una caricia en el brazo, una sonrisa, y luego un beso, largo, íntimo, demasiado claro para dejar dudas. Jaime pausó el video. Se quedó inmóvil como si su cuerpo se negara a reaccionar. No sintió rabia, ni celos inmediatos. Sintió vacío, como si lo hubieran arrancado de su propia vida y lo hubieran dejado observando desde fuera. Instaló alertas en su móvil. Cada movimiento en casa sería notificado en tiempo real. Elena no tardó en actuar. La noche misma en que él supuestamente viajaba, Antón apareció en el salón con una botella de vino. Jaime observaba desde su móvil cómo se reían.
Se sentaban en el sofá, se tocaban como si vivieran en otro mundo, sin miedo, sin vergüenza. Cuando apagaron las luces, Jaime cerró el portátil. No necesitaba ver más. Esa noche durmió profundamente, por primera vez en semanas, no porque estuviera en paz, sino porque por fin tenía claro qué debía hacer. Durante los días siguientes, fingió entusiasmo por el supuesto viaje. Trajo regalos pequeños para Elena, preguntó cómo había estado todo en su ausencia. Ella interpretó su papel con habilidad, sonriendo más que de costumbre, mostrando una falsa cercanía que, ahora lo sabía, tenía fecha de caducidad. Jaime no actuó de inmediato. Sabía que la mejor forma de golpear era cuando el otro ya bajó la guardia. Se centró en preparar todo lo legal. Consultó a un abogado especializado en divorcios. Aprendió a actuar, no por cobardía, sino por precisión. Si iba a enfrentarse a una traición, no sería a ciegas. Quería comprenderlo todo, medir los límites de la deslealtad, saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar Elena y Antón mientras él dormía bajo el mismo techo. Elena no sospechaba nada. Creía que él era ajeno a todo, que su plan seguía funcionando, y eso lo favorecía. Cuanto más confiada estuviera, menos se prepararía para lo que venía. Un sábado por la mañana, Jaime la observó mientras preparaba café. Por un instante, casi sintió lástima, pero se le fue de inmediato. Lo que había descubierto durante esas semanas no era solo una infidelidad, era la construcción de una mentira diaria. Una vida paralela tejida en silencio, con la comodidad de quien sabe que no será descubierto. Y eso dolía más que cualquier imagen, cualquier beso furtivo. Esa tarde, Antón salió temprano. Elena dijo que iba a salir también. Jaime asintió, le dio un beso en la mejilla y le deseó un buen día. Luego fue al estudio y revisó los últimos archivos de video. En uno de ellos, de la noche anterior, Elena le decía a Antón: "No sospecha nada. Es tan ingenuo". Esa frase fue la última pieza del rompecabezas. Ya no se trataba de dolor, ni siquiera de justicia. Se trataba de recuperar el control de su vida. Esa noche Jaime comenzó a escribir una carta. No era para ella, era para sí mismo, una especie de declaración final. Una forma de asegurarse de que, al día siguiente, no habría marcha atrás. Cuando terminó de escribir, guardó todo el material, videos, capturas, registros, en una carpeta cifrada y la almacenó en la nube. Dejó instrucciones claras para su abogado, por si algo salía mal. Pero lo más importante era lo que tenía planeado para la semana siguiente. Elena no lo sabía, pero su mundo perfecto estaba a punto de derrumbarse. Y lo haría sin gritos, sin escenas, sin violencia, solo con la verdad. Era lunes por la tarde cuando Jaime ejecutó su plan. Llegó a casa temprano, mucho antes de su horario habitual. Llevaba consigo una carpeta con documentos y una caja pequeña con el logo de una marca de electrónica. Saludó a Elena con normalidad, incluso con una sonrisa. Ella, sorprendida, preguntó si todo iba bien. Jaime respondió que sí, que simplemente necesitaba un día tranquilo en casa. Durante la cena, conversaron sobre banalidades. Él le preguntó por su trabajo, ella mintió con naturalidad. Todo parecía normal, pero Jaime sabía que esa noche marcaría un antes y un después. Al terminar de comer, le pidió a Elena que lo acompañara al salón. Durante los días siguientes, fingió entusiasmo por el supuesto viaje. Trajo regalos pequeños para Elena. Preguntó cómo había estado todo en su ausencia. Ella interpretó su papel con habilidad, sonriendo más que de costumbre, mostrando una falsa cercanía que, ahora lo sabía, tenía fecha de caducidad. Jaime no actuó de inmediato. Sabía que la mejor forma de golpear era cuando el otro ya bajó la guardia. Se centró en preparar todo lo legal. Consultó a un abogado especializado en divorcios. Le mostró las grabaciones, las capturas de pantalla, el archivo de fechas y horas que había estado compilando, como si se tratara de una investigación policial. El abogado no necesitó mucho tiempo para responderle: "Tienes todo lo necesario, y más". Jaime no sintió satisfacción, sino alivio. Ya no tendría que gritar, suplicar ni exigir, solo mostrar. Y cuando llegara el momento, todo caería por su propio peso. Mientras tanto, Elena continuaba como si vivieran en una novela sin testigos. Se mostraba más tranquila, incluso amorosa a ratos. "No hay empezar de nuevo después de esto. Tú ya empezaste otra vida, solo que yo no estaba invitado".
La conversación duró menos de 20 minutos. Cuando terminó, Jaime le pidió que pasara la noche en casa de una amiga. Le explicó que necesitaba espacio y que por respeto mutuo, lo mejor era no compartir más el mismo techo. Elena se negó al principio, pero finalmente accedió, viendo que no tenía margen de negociación. Esa misma noche, Jaime cambió la cerradura. No por venganza, sino por seguridad emocional. No quería más escenas, ni súplicas, ni regresos disfrazados de remordimiento. La etapa había terminado. A la mañana siguiente, Antón recibió un mensaje lacónico. Recoge tus cosas antes del viernes. No quiero verte. También recibió una copia de una de las grabaciones. No hubo amenazas, solo una muestra de que el juego había terminado. Para Jaime, la siguiente semana fue un torbellino de trámites. Abogados, cuentas bancarias, listas de objetos. Todo lo que alguna vez formó parte de su vida compartida con Elena, ahora se dividía en papeles y cajas. No hubo peleas, porque ella sabía que no tenía cómo defenderse. Los amigos comunes se dividieron. Algunos intentaron mantenerse neutrales, otros desaparecieron. Los más cercanos a Jaime le mostraron apoyo sin hacer preguntas incómodas. No necesitaban detalles, solo sabían que algo muy grave había pasado. Una noche, mientras recogía los últimos objetos de la habitación que alguna vez compartieron, Jaime encontró una libreta de Elena. No era un diario, pero contenía pensamientos sueltos. Frases como, no sé si lo amo, o me siento invisible. Jaime leyó unas cuantas páginas. Luego la cerró y la guardó en una caja sin decir nada. No necesitaba entenderla, ni perdonarla, solo seguir adelante. El día que firmaron los papeles del divorcio, no cruzaron muchas palabras. Jaime solo dijo, esto no es una derrota para mí, es una liberación, y se marchó. La vida después de una traición no vuelve a ser la misma, pero Jaime se adaptó con una rapidez que sorprendió incluso a sus amigos. Tras firmar el divorcio, se mudó a un pequeño apartamento en Lavapiés. No era lujoso, pero era suyo. Cada objeto, cada silencio, cada espacio le pertenecía. No había sombras ni fingimientos, solo tiempo y una rutina que volvía a construirse desde cero. Pasaron los días, luego las semanas. Pero lo más importante era lo que tenía planeado para la semana siguiente. Elena no lo sabía, pero su mundo perfecto estaba a punto de derrumbarse. Y lo haría sin gritos, sin escenas, sin violencia, solo con la verdad. Era lunes por la tarde cuando Jaime ejecutó su plan. Llegó a casa temprano, mucho antes de su horario habitual. Llevaba consigo una carpeta con documentos y una caja pequeña con el logo de una marca de electrónica. Saludó a Elena con normalidad, incluso con una sonrisa. Ella, sorprendida, preguntó si todo iba bien. Jaime respondió que sí, que simplemente necesitaba un día tranquilo en casa. Durante la cena, conversaron sobre banalidades. Él le preguntó por su trabajo. Ella mintió con naturalidad. Con el tiempo, empezó a retomar viejas pasiones. Volvió a correr en el retiro, a leer novelas negras, a asistir a charlas de arquitectura contemporánea. Pequeños rituales que antes abandonó sin notarlo. Y poco a poco, fue reconociéndose. Un día, mientras revisaba su correo, encontró una carta manuscrita. No tenía remitente, pero reconoció la caligrafía de inmediato. Elena. La abrió con calma. La carta estaba escrita en un tono confuso, mezcla de disculpas, nostalgia y justificaciones. Hablaba de los días buenos, de cómo se sentía invisible, de cómo Antón solo fue un escape temporal. Decía que no esperaba una reconciliación, pero sí un cierre digno. Jaime leyó todo sin interrumpirse. Al terminar, no sintió rabia, ni tristeza. Sintió nada. Esa indiferencia fue la señal definitiva de que algo dentro de él se había cerrado para siempre. Decidió no responder. No había necesidad. El silencio era su mejor final. Al mes siguiente, Elena lo llamó desde un número oculto. Contestó por impulso. Ella lloraba. Le decía que lo extrañaba, que su vida se había derrumbado, que Antón había desaparecido sin decir adiós, que estaba sola. Ahora sabes cómo me sentí yo durante meses, dijo Jaime antes de colgar. Desde entonces no volvió a saber de ella. A nivel legal, todo se resolvió sin complicaciones. Jaime conservó su parte del dinero, los muebles que le importaban y algo más valioso, su estabilidad mental. No había vuelto a enamorarse, pero ya no vivía en el pasado.
Un día recibió una invitación para hablar en una conferencia sobre diseño urbano en Bilbao. Aceptó. Durante la cena posterior al evento, una colega se le acercó. Hablaron, rieron, intercambiaron contactos. No hubo promesas ni tensión, solo una conversación sincera entre dos personas que no se debían nada. Esa noche, mientras caminaba por la ciudad, pensó en todo lo vivido, en cómo, pese al dolor, había logrado reconstruirse sin perder su esencia, sin ensuciarse, sin convertirse en el reflejo de quien lo había traicionado. No se trataba de ganar o perder, se trataba de salir limpio, y en ese sentido, Jaime sabía que había hecho lo correcto. No necesitó destruir a nadie, solo quitarse del camino. Habían pasado casi 10 meses desde que Jaime cerró la puerta de su antiguo piso. 10 meses sin Elena. 10 meses sin preguntas sin respuesta. 10 meses en los que su vida dejó de girar en torno al engaño y empezó a girar en torno a sí mismo. Era viernes por la mañana cuando recibió un correo electrónico inesperado. Era de un despacho de abogados. Elena estaba solicitando una modificación en el acuerdo de divorcio. Pedía acceso a algunos muebles que no recogió y, según su abogado, quería cerrar con madurez los asuntos pendientes. Jaime accedió a la reunión, no por necesidad, sino por cortesía. El encuentro fue breve. Elena llegó con otro semblante, más apagada. Su voz ya no tenía esa firmeza ambigua que usaba cuando mentía. Tampoco había rabia ni nostalgia, solo cansancio. Firmaron los papeles. Al final ella le preguntó si podía decirle algo en privado. Jaime accedió. Y entonces, sin drama, sin lágrimas, ella le dijo: «Nunca supe lo que tenía hasta que lo perdí. No me lo merecía. Lo sé». Él la miró durante unos segundos. Luego asintió con serenidad. «Ahora lo sabes. Cuídate, Elena». Esa fue la última vez que la vio. Con el paso del tiempo, Jaime notó que ya no pensaba en ella al despertar, que el nombre de Antón había dejado de provocarle repulsión. No porque hubiera perdonado, sino porque había soltado. La traición había dejado una herida, sí, pero también le había dado una claridad que no conocía. Supo identificar qué tipo de personas merecían estar en su vida y cuáles no. Supo distinguir entre el amor real y el apego disfrazado. Supo reconocer su valor sin necesitar validación externa. Volvió a confiar. No de inmediato, no ciegamente, pero sí con más madurez, con los pies más firmes. Se permitió abrirse a nuevas relaciones, aunque ninguna terminó de cuajar aún. No buscaba compañía por miedo a la soledad. Ahora elegía desde la paz, no desde la necesidad. Un domingo, su hermano le propuso escribir su historia. No para vengarse, sino para ayudar a otros. Jaime dudó, pero terminó aceptando. Lo publicó en un blog anónimo. La respuesta fue abrumadora. Cientos de mensajes. Algunos compartiendo experiencias similares. Otros agradeciendo la perspectiva. Y entre todos esos mensajes, uno le marcó especialmente. Gracias por mostrar que se puede salir de una traición sin perder el alma. Jaime aprendió que la venganza no siempre necesita escándalos ni destrucción. Que a veces, lo más poderoso que uno puede hacer es marcharse con dignidad. Que el silencio puede ser más contundente que el grito. Que la verdadera justicia no es hundir al otro, es seguir de pie cuando todo parecía perdido. La historia de Elena fue una ruptura, pero también fue un inicio, porque detrás del dolor estaba la reconstrucción, y detrás de la pérdida, una versión más fuerte de sí mismo. Hoy Jaime sigue caminando por las calles de Madrid con otra mirada, más atenta, más libre. No se arrepiente de haber amado ni de haber confiado. Solo aprendió que hay líneas que, una vez cruzadas, no permiten retorno. Y que, cuando eso ocurre, lo único que queda por hacer es soltar la cuerda y caminar. El día que firmaron los papeles del divorcio, no cruzaron muchas palabras. Jaime solo dijo: «Esto no es una derrota para mí, es una liberación», y se marchó. La vida después de una traición no vuelve a ser la misma, pero Jaime se adaptó con una rapidez que sorprendió incluso a sus amigos. Tras firmar el divorcio, se mudó a un pequeño apartamento en Lavapiés. No era lujoso, pero era suyo. Cada objeto, cada silencio, cada espacio le pertenecía. No había sombras ni fingimientos, solo tiempo y una rutina que volvía a construirse desde cero. Pasaron los días, luego las semanas. Elena intentó comunicarse.
llamadas perdidas, mensajes que iban desde el arrepentimiento más lacrimógeno hasta el reproche más pasivo-agresivo. ¿De verdad vas a tirar todo por un error?, decía uno. No tienes idea de lo que estoy sufriendo, decía otro. Jaime no contestó ninguno. No porque no sintiera nada. Aún dolía, pero había tomado una decisión: no alimentar el pasado. Antón desapareció del mapa. Alguien le dijo a Jaime que se había mudado a otra ciudad, que dejó los estudios, que ya no tenía redes sociales. Poco le importaba, no había odio en él. Solo una distancia emocional tan firme como una muralla. Una tarde, mientras tomaba un café con su hermano, éste le preguntó si pensaba rehacer su vida. Jaime se encogió de hombros. Primero quiero terminar de entender en qué momento la perdí, respondió. No a ella, a mí. Y eso era lo que más lo inquietaba. No la infidelidad, sino la forma en que había vivido meses enteros en la misma casa, sin notar que algo se estaba pudriendo a pocos metros de él. No se sentía tonto, se sentía ciego, como si hubiese vivido en un decorado cuidadosamente montado por otros. Con el tiempo empezó a retomar viejas pasiones. Volvió a correr en el retiro, a leer novelas negras, a asistir a charlas de arquitectura contemporánea. Pequeños rituales que antes abandonó sin notarlo. Y poco a poco fue reconociéndose. Un día, mientras revisaba su correo, encontró una carta manuscrita. No tenía remitente, pero reconoció la caligrafía de inmediato. Elena. La abrió con calma. La carta estaba escrita en un tono confuso. Mezcla de disculpas, nostalgia y justificaciones. Hablaba de los días buenos, de cómo se sentía invisible, de cómo Antón solo fue un escape temporal. Decía que no esperaba una reconciliación, pero sí un cierre digno. Jaime leyó todo sin interrumpirse. Al terminar, no sintió rabia, ni tristeza. Sintió nada. Esa indiferencia fue la señal definitiva de que algo dentro de él se había cerrado para siempre. Decidió no responder. No había necesidad. El silencio era su mejor final. Al mes siguiente, Elena lo llamó desde un número oculto. Contestó por impulso. Ella lloraba. Le decía que lo extrañaba, que su vida se había derrumbado, que Antón había desaparecido sin decir adiós, que estaba sola. Ahora sabes cómo me sentí yo durante meses, dijo Jaime antes de colgar. Desde entonces, no volvió a saber de ella. A nivel legal, todo se resolvió sin complicaciones. Jaime conservó su parte del dinero, los muebles que le importaban, y algo más valioso, su estabilidad mental. No había vuelto a enamorarse, pero ya no vivía en el pasado. Un día recibió una invitación para hablar en una conferencia sobre diseño urbano en Bilbao. Aceptó. Durante la cena posterior al evento, una colega se le acercó. Hablaron, rieron, intercambiaron contactos. No hubo promesas, ni tensión. Solo una conversación sincera entre dos personas que no se debían nada. Esa noche, mientras caminaba por la ciudad, pensó en todo lo vivido, en cómo, pese al dolor, había logrado reconstruirse sin perder su esencia, sin ensuciarse, sin convertirse en el reflejo de quien lo había traicionado. No se trataba de ganar o perder, se trataba de salir limpio, y en ese sentido, Jaime sabía que había hecho lo correcto. No necesitó destruir a nadie, solo quitarse del camino. Habían pasado casi 10 meses desde que Jaime cerró la puerta de su antiguo piso. 10 meses sin Elena. 10 meses sin preguntas sin respuesta. 10 meses en los que su vida dejó de girar en torno al engaño y empezó a girar en torno a sí mismo. Era viernes por la mañana cuando recibió un correo electrónico inesperado. Era de un despacho de abogados. Elena estaba solicitando una modificación en el acuerdo de divorcio. Pedía acceso a algunos muebles que no recogió, y según su abogado, quería cerrar con madurez los asuntos pendientes. Jaime accedió a la reunión, no por necesidad, sino por cortesía. El encuentro fue breve. Elena llegó con otro semblante, más apagada. Su voz ya no tenía esa firmeza ambigua que usaba cuando mentía. Tampoco había rabia ni nostalgia, solo cansancio. Firmaron los papeles. Al final, ella le preguntó si podía decirle algo en privado. Jaime accedió. Y entonces, sin drama, sin lágrimas, ella le dijo: «Nunca supe lo que tenía hasta que lo perdí. No me lo merecía. Lo sé». Él la miró durante unos segundos. Luego asintió con serenidad. «Ahora lo sabes. Cuídate, Elena». Esa fue la última vez que la vio.
Con el paso del tiempo, Jaime notó que ya no pensaba en ella al despertar, que el nombre de Antón había dejado de provocarle repulsión. No porque hubiera perdonado, sino porque había soltado. La traición había dejado una herida, sí, pero también le había dado una claridad que no conocía. Supo identificar qué tipo de personas merecían estar en su vida y cuáles no. Supo distinguir entre el amor real y el apego disfrazado. Supo reconocer su valor sin necesitar validación externa. Volvió a confiar, no de inmediato, no ciegamente, pero sí con más madurez, con los pies más firmes. Se permitió abrirse a nuevas relaciones, aunque ninguna terminó de cuajar aún. No buscaba compañía por miedo a la soledad. Ahora elegía desde la paz, no desde la necesidad. Un domingo, su hermano le propuso escribir su historia. No para vengarse, sino para ayudar a otros. Jaime dudó, pero terminó aceptando. Lo publicó en un blog anónimo. La respuesta fue abrumadora. Cientos de mensajes. Algunos compartiendo experiencias similares. Otros agradeciendo la perspectiva. Y entre todos esos mensajes, uno le marcó especialmente. Gracias por mostrar que se puede salir de una traición sin perder el alma. Jaime aprendió que la venganza no siempre necesita escándalos ni destrucción, que a veces lo más poderoso que uno puede hacer es marcharse con dignidad, que el silencio puede ser más contundente que el grito, que la verdadera justicia no es hundir al otro, es seguir de pie cuando todo parecía perdido. La historia de Elena fue una ruptura, pero también fue un inicio, porque detrás del dolor estaba la reconstrucción, y detrás de la pérdida, una versión más fuerte de sí mismo. Hoy, Jaime sigue caminando por las calles de Madrid con otra mirada, más atenta, más libre. No se arrepiente de haber amado, ni de haber confiado. Solo aprendió que hay líneas que, una vez cruzadas, no permiten retorno, y que cuando eso ocurre, lo único que queda por hacer es soltar la cuerda y caminar.